Eric Casas presenta Deportes. Buenas tardes, amigos. Hoy estamos de plácemes. Hoy tenemos una entrevista especial con dos invitados súper especiales para hablar un momento de rugby. Agradecemos a Diego Sánchez, integrante de la Selección Nacional de Rugby, por estar aquí, hablar un momento de esta disciplina. Diego, bienvenido. Muchas gracias, Eric. También tenemos a Jeffrey Clark, que es Head Coach y Director de Rugby en México, quien nos acompaña en esta charla. Jeffrey, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a hablar de esta disciplina que en nuestro país está creciendo, ha dado pasos importantes en los últimos años y todavía le falta mucho por recorrer en cuanto a que se arraigue en el gusto de los mexicanos, pero está dando pasos en ese sentido. Y hoy nuestros invitados nos van a hablar de un partido que está en puerta, que va a definir mucho de este futuro del rugby en nuestro país. Se trata de un duelo el próximo sábado en el estadio de prácticas en Ciudad Universitaria, en el que va a definir mucho el camino que este deporte pueda seguir en nuestro país. Diego, cuéntanos por qué es tan importante este partido del próximo sábado. Muchas gracias, Eric. Pues nada, este partido es un partido en el que llevamos trabajando ya mucho tiempo, varias concentraciones, varios entrenamientos, y bueno, cada quien obviamente como jugador de rugby tienes que entrenar también de manera personal en tu tiempo libre. Es un partido sumamente importante porque es la final de un torneo que se llama Rugby Americas North, y este torneo nos puede abrir las puertas para poder ir a jugar partidos mucho más grandes contra selecciones mucho más conocidas y con mayor juego de rugby, lo cual nos puede ayudar mucho a no solo subir nuestro nivel, pero rankearnos mejor y poder en un futuro llegar a un posible mundial o cualquier enfrentamiento mucho más grande que llegue a haber. ¿Quién es el rival? El rival es Trinidad y Tobago. Es un equipo grande, fuerte, muy rápidos todos. Es un rival que hemos enfrentado antes en otras disciplinas como el rugby 7 y sabemos pues lo duros que son atletas natos, muy rápidos, y bueno, tenemos que aprovechar lo que tenemos aquí en México, que es esta hermandad que hemos formado, tanto entrenadores como jugadores y bueno, toda la gente que nos apoya, todas las familias, para tener un muy buen juego, un juego muy técnico y poder usar eso a favor contra un equipo tan rápido y tan grande. Hay que decir que este partido es en el estadio de prácticas Roberto Tapatío Méndez, ubicado en Ciudad Universitaria, y arrancará en punto de las 12 horas, en donde México va a jugar con Trinidad y Tobago por el título de esta zona norte de Norteamérica, que es como el equivalente, según la CONCACAF, ¿no?, de la zona. Sí, ¿no? correcto. Trinidad y Tobago es un equipo de importante en la zona, es un equipo, un rival a vencer. Claro, yo creo que en los últimos años se ha vuelto un gran rival para México, sobre todo pues teniendo equipos más grandes como Canadá y Estados Unidos, que ellos ya han hecho su camino hacia esas fases más altas de lo que es el rugby en el mundo. Trinidad y Tobago, Jamaica, Islas Caimán son equipos que siempre tienen un gran nivel, atletas de alto rendimiento que están siempre a la altura. Y entonces, pues sí, es un partido muy importante que llevamos trabajando, analizando sobre todo al rival mucho tiempo. Y pues sí, es un rival siempre fuerte y siempre ante todos los partidos tratamos de llegar con una mentalidad pues clara y nunca subestimar a un rival, porque además en el deporte rugby siempre puede pasar todo. Claro. Este rival ya lo han enfrentado, me contabas. Sí, nos hemos enfrentado a ellos pues desde que empiezas en el proceso de selección. Tú empiezas como un jugador de sub-19 y generalmente en todos esos torneos te enfrentas a Trinidad y Tobago. Siempre han sido muy rápidos, nos han llegado a ganar y a dar sorpresas. Entonces, bueno, como digo, nunca puedes subestimar a un rival y es un partido, es una final al final de todos estos
países de América del Norte. Y nada, pues estamos preparándonos y ya listos en las últimas fases para poder el domingo a las 12 tener esa victoria y poder seguir progresando y mejorando el rugby en México. Estamos hablando de rugby 15, ¿verdad? Correcto. Es la disciplina en la que se juegan los campeonatos del mundo. Hay otra modalidad del rugby. Sí, la otra modalidad es rugby 7, que de hecho es un deporte olímpico. Uh-huh. En las Olimpiadas siempre hay varias selecciones que llevan sus equipos de rugby 7, son 7 jugadores en el campo. Es un partido más corto, dura solo 14 minutos, uh-huh, pero es mucho más dinámico, mucho más intenso y pues sí, es otra selección que también México tiene y que todo el rugby en México estamos tratando de poner a los jugadores más fuertes en ambas selecciones y poder llegar lo más lejos posible y seguir motivando a otras generaciones de que se quieran incorporar, porque es un deporte muy lindo, formas hermandades muy padres, uh-huh, con gente pues muy movida, muy inteligente y sobre todo muy buenos seres humanos, ¿no? Uh-huh. Pues el rugby, pues en sí todos estudiamos a la par de ser seleccionados nacionales. Gente tiene pues trabajos de tiempo completos, familias y bueno, seguimos tratando de llevar el rugby a lo más alto posible. Damos la bienvenida al head coach Jeffrey Clark. Coach, háblenos del camino que ha llevado el rugby en nuestro país. Es un deporte, podríamos llamar, joven, que está creando afición en nuestro país. ¿Cuál ha sido el camino de esta disciplina en México? Sí, muchas gracias. Pues realmente el rugby en México lleva 40, 50 años. Empezó y todavía es un deporte amateur. Se conformó en la Ciudad de México con ciertos clubes, con ciertos aficionados extranjeros que trajeron el deporte y de ahí se ha venido desarrollando cada vez más. Hace aproximadamente 20 años fue cuando finalmente México se integró a World Rugby como federación oficial, lo que nos permite ya estar en los rankings y poder cada vez ir subiendo los peldaños. Conforme han pasado los años, hemos ido subiendo del ranking, podríamos haber comenzado en el ranking 60, de ahí fuimos avanzando al ranking 50, 47, etcétera. Y ahorita me gustaría aprovechar diciendo que hemos estado en el ranking 38, que es el más alto que hemos estado en la historia, que eso fue el año pasado. Entonces, claramente el deporte aquí en México va subiendo y cada vez vamos formando más atletas. El deporte es una disciplina que requiere de mucho compromiso, mucha dedicación. Es un deporte físico, así como un deporte de velocidad. Entonces se requiere de mucho entrenamiento personal, como Diego y todos los muchachos pueden saber, para poder estar a la altura. De ahí que el torneo que estamos jugando es el torneo de Rugby Americas North, es un torneo bianual donde se comenzó el año pasado, en el 2024, una serie contra Islas Caimán, de ahí que se sigue avanzando en el torneo, llegando a la semifinal, que fue contra Jamaica, también en la Ciudad de México, se tuvo una victoria contundente, lo que nos permitió llegar a esta gran final. La gran final es el 21 de junio a las 12 del día en el Estadio de Prácticas Tapatío Méndez y lo que representa es que al ganarle a Trinidad y Tobago, como bien lo mencionó Diego, nos abre las puertas a un nivel aún más alto, subir en el ranking para que eventualmente en el 2031 logremos una posición en el Mundial, que sería nuestro máximo objetivo para el 2031. ¿El mexicano es bueno para el rugby, coach? ¿Hay condiciones, sí. ¿Hay condiciones entre los mexicanos para destacar en esta disciplina? Ruda disciplina. Definitivamente, ¿no? Como mexicano y todos nosotros como mexicanos sentimos un gran orgullo por nuestro país. La identidad de jugador que yo tomo como entrenador tiene que ser un jugador rápido, un jugador fuerte, sobre todo un jugador valiente, un jugador que va al contacto uno a uno. Ciertamente no tenemos el mismo tamaño que equipos europeos, pero eso no nos detiene, al igual que un gran equipo que puede ser Argentina, tampoco tienen el tamaño, pero lo compensan con esa garra, ese corazón, esa entereza, y es lo mismo que nosotros estamos desarrollando.
Los muchachos tienen toda la camiseta puesta, están listos para el embate y lo hacen de una manera espectacular. Hace un momento decía Diego que la manera de contrarrestar a los trinitarios que tienen una talla, una envergadura más grande es el aspecto técnico. Los mexicanos son, profe, jugadores mejor dotados en el aspecto técnico. ¿Eso qué significa? Sí, es algo que trabajamos mucho. El juego de 15 es un juego estratégico, es un juego análogamente a ajedrez, donde si ciertamente los otros equipos van a tener más tamaño, nosotros vamos a tener mejor técnica y tener más rapidez. ¿Qué es lo que hacemos? Que tratamos de que el balón vuele mucho más rápido de una esquina a otra, tratar de tener jugadas mucho más complicadas que pueden ciertamente generar esos espacios para que busquemos la anotación. Requiere de mucho más talento técnico para compensar la parte de tamaño. Pero tenemos, a mi parecer, tenemos muy buen tamaño, pero sí nos hemos enfocado a tener esa parte técnica que nos va a finalmente llevar a la victoria. ¿Cómo ha vislumbrado este partido? ¿Cómo lo visualizan este partido contra Trinidad y Tobago, profe? Sí, va a ser un partido sumamente físico, va a ser un partido complicado. Finalmente, obviamente, visualizamos esa victoria y ese campeonato que no se ha logrado en 10 años, lo estamos buscando. Pero el partido sí va a ser sumamente físico. Creo que los muchachos están a la altura. Nuestros muchachos también son muy, muy físicos y van a estar a esa altura. Y finalmente el diferenciador va a ser, creo yo, nuestra habilidad técnico-táctica. Correcto. Y bueno, ser un campeón de la zona norte, decías hace un momento, Diego, abre las puertas para enfrentar a rivales de mucho mayor calado, de mucha mayor prosapia, trayectoria. ¿Quiénes son los que dominan hoy en día en el mundo del rugby? Híjole, bueno, eso depende un poco de la modalidad, pero pues, hay equipos que sobresalen en ambas, tanto en 7 como en 15, como Argentina, los Pumas, los de Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia. Son equipos que llevan ya muchos años siendo muy fuertes y siempre como que tienen tanto muy buen equipo en 15, muy buen equipo en 7, Inglaterra igual, que fue donde se originó el rugby. Y pues sí, hay muchos equipos y la verdad hay muchos equipos que también han estado al alza, creciendo mucho y metiéndole mucho al rugby en su país, como lo es Chile, como lo es Alemania. Y bueno, eso es lo que buscamos como mexicanos, poder llegar a esas alturas que son equipos que constantemente están compitiendo con equipos grandes y es la única manera en este deporte de poder en realidad mejorar y volverte un jugador pues muy talentoso, muy grande y más experimentado sobre todo. El rugby regresó al programa olímpico en Río 2016 y en la modalidad de 7. Correcto. Y ahora en París 2024 también se llevó a cabo esta disciplina y Francia es el campeón. O sea, Francia se posiciona como uno de los rivales importantes de la zona, ¿no? del mundo en esta materia. Y déjenme recordar, si la producción nos puede ayudar, lo comentábamos tú y yo, Diego, hace rato en Fuera del Aire, esta figura que nos llamó la atención, Sebastián Chaval, de 47 años, apodado el hombre de las cavernas, profe, el anestesista o Hannibal Lecter, es un jugador de la selección de Francia que lo ha ganado todo, según por su historial, por su perfil. Con la selección francesa tuvo 2 victorias en el torneo de las 6 naciones. Llamó la atención, a mí me llamó la atención cuando vi esta información. Declaró que tiene completamente perdido toda su etapa como jugador. No recuerda nada de su etapa como jugador, y es un jugador que lo ganó todo lo que se puede ganar en el mundo del rugby. Y eso me lleva a la pregunta de hace un momento hablaban de que es un deporte muy físico. Es también un deporte, como todo de contacto, un deporte peligroso, ¿no, Diego?
Sí, creo que al ser un deporte de contacto siempre existe ese riesgo porque, pues bueno, por más que hay muchas reglas para tratar de prevenir esto y cada vez el World Rugby ha intentado implementar más reglas para que sea un deporte mucho más seguro y que se pueda seguir jugando de una manera sana y segura alrededor de los años, pues sí, claramente siempre existe ese riesgo de tener una lesión. Pero bueno, es un poco lo que también hacen los entrenadores, enseñarnos como jugador cómo debes de taclear, cómo debes de entrar al contacto. Son muchas cosas técnicas que tienes que ir mejorando como jugador para poder protegerte tanto a ti como a los otros jugadores, a los rivales, porque pues igual hay muchas reglas, no puedes taclear por encima de la mitad del estómago para arriba. Okay. Entonces todos los tackles siempre deben de ser abajo. Cuando hay un jugador en el aire no le puedes pegar en el aire. Entonces bueno, existen muchas reglas las cuales nos ayudan a protegernos a nosotros como jugadores. Y hay códigos, ¿no? También me imagino, coach, que en como en otros deportes hay ciertos códigos que se deben de respetar, ¿no? Sí, completamente. Como lo mencionaba Diego, el deporte ha ido evolucionando. Similar a los deportes de contacto, se pone mucho más atención a los protocolos de contusión, cosa que antes no era tan definido. En los últimos 10, 15 años se ha hecho un esfuerzo realmente muy puntual para que los protocolos de contusión sean atendidos inmediatamente. Y cabe mencionar que cuando Chaval estaba en ese deporte no tenía esos protocolos que existen actualmente. Aunado a que el deporte se vuelve cada vez más técnico, al profesionalizarse se vuelve mucho más de educación de tackle, cosa que enseñamos y ponemos mucha atención aquí en Rugby México, para que puedan aprender a taclear correctamente, que eviten ese contacto cabeza a cabeza y obviamente tengan un juego muy divertido, muy físico, sin esa posibilidad de lesiones graves. Obviamente es un deporte de contacto, siempre existe ese riesgo, similar a todos los deportes de contacto, pero intentamos lo más posible mediante la técnica que eso se mitigue. Vamos a ir cerrando la entrevista. ¿Estarían ustedes de acuerdo con esta frase que encontré? Dice la frase, un antiguo dicho británico dice que el fútbol es un juego de caballeros jugado por villanos y el rugby es un juego de villanos jugado por caballeros. ¿Estarían ustedes de acuerdo con esa frase? Sí, a mí es una frase que me gusta mucho, estoy muy de acuerdo. Y de hecho, bueno, algo que no hemos mencionado siempre acabando un partido de rugby, existe una cosa que se llama tercer tiempo, que al terminar de pegarte con el rival 80 minutos o los 14 minutos en el Sevens, que en el Sevens no se da tanto porque generalmente los torneos son varios partidos por día y es mucho más dinámico, pero terminando siempre tienes esta convivencia con el rival en la que pues todos, a pesar de que te estás golpeando, acabas haciendo amistades grandes con los jugadores de otros equipos, porque sí, es un deporte... ¿No se calientan los ánimos? No, es un deporte que parece de locos, de agresivos y todo, y en realidad es muy noble. O sea, siempre se siguen muy bien las reglas, siempre hay obviamente momentos en los que te puedes calentar, alguien llega a tomar una decisión equivocada que te puede llegar a lesionar, y entonces ahí la gente es donde tiende a enojarse o a calentar los humos, como dices, pero la verdad es que se siguen muy bien esas reglas y entre rivales siempre hay mucho respeto. Pues los inviten a la gente para que los apoyen este sábado 21 de junio en Ciudad Universitaria. Es un partido clave, hay que ganar o ganar, ¿no? Para el futuro para que el rugby se arraigue, siga creciendo en nuestro país. Inviten a la gente para que los acompañen. Diego, ¿qué le dirías a tu familia, a tus amigos, a la gente que nos está escuchando? Bueno, creo que mis amigos todos saben lo que ha sido para mí. Creo que he sacrificado siempre muchas cosas para poder estar aquí, donde estoy ahora. Y bueno, ya sé que voy a contar con muchos de ellos el sábado. Para los que no me conocen, pues... y espero que obviamente no es por mí, ¿no? Que sea por querer ver el deporte en México crecer, ver a México seguir mejorando y seguir demostrando lo que somos los mexicanos. Entonces nada, los invitamos este sábado a las 12, vengan a apoyar. Siempre tener gente y tener playeras y el estadio pintado de verde, de blanco y rojo es increíble. Entonces de verdad su estar ahí para nosotros como jugadores lo es todo.
Entonces, si pueden venir a apoyar, vengan a ver un poco de lo que es el rugby. Les aseguro que va a estar divertido e intenso el partido y que como jugadores vamos a dar todo en la cancha. Profe Jeffrey Clark, agradecer a los que los han apoyado, ¿no? Sí, toda la comunidad de rugby que nos está apoyando. También, sobre todo, agradecer a Invex Banco y Now, que gracias a ellos podemos tener patrocinio, podemos tener presupuesto para lograr nuestros objetivos. Y nada más decirles que no hay cosa igual que un partido en casa, de representar nuestros colores, representar a nuestra bella tierra aquí y poder defender esos colores es algo sin igual. Entonces, pues los invito a que atiendan este 21 de junio a las 12 p.m. que comienza el partido en el Estadio Tapatío Méndez. Va a ser un gran encuentro y les garantizo a la gente que es nueva a este deporte, si van a terminar enamorados. Pues les deseamos la mejor de las suertes. Espero que todo salga como ustedes lo han planeado y se obtenga esta importante victoria ante Trinidad y Tobago. Gracias por estar aquí, Diego Sánchez, Jeffrey Coach. Gracias por estar aquí, acompañarnos y hablar un momento de rugby. Gracias a ustedes, Eric. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias.